Interesante todo lo que venimos hablando acerca de esta palabra basada en 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos un medio, el medio tan maravilloso, tan excelente, exclusivo, único como nuestro Señor Jesucristo, y por medio de su obra perfecta en la cruz nos dio la victoria, ¿sí? Nos hace a nosotros victoriosos, más gracias sean dadas a Dios. A lo que ya venimos diciendo, a modo de introducción, voy a saltear muchas cosas para ir directamente ya a la palabra de hoy. Dijimos, en esta semana, siempre en la semana uno habla, se conecta con personas, charlamos, viene aquello. Y entonces en base a todo eso uno va elaborando algunos pensamientos que luego tratamos de compartirlos con el único fin de enriquecernos, ¿sí? De que si hay algo en el cual nosotros podamos cambiar, que lo podamos hacer, ¿sí? Y una de las cosas que se me venía a la mente en esta semana es que no importa cuánto escuchemos de palabra, no importa cuántos mensajes podamos escuchar, porque no basta solo con escuchar, ¿sí? Si no ponemos en práctica, si no somos hacedores de la palabra, si no la tomamos para nosotros la palabra, por más que la escuchemos años y años y años, no va a producir ningún resultado en nuestra vida. Por eso es importante, ¿sí? Jesús cuando les enseñaba a las multitudes, les dice, oigan, oíd y atended, ¿sí? Oigan. Los llamaba a la atención para que pudiesen escuchar. Y aún así, dice la palabra que no entendían. Ni los discípulos a veces entendían. Por eso después los llamaba aparte y les exponía o les explicaba más específicamente la palabra para que entendieran. Para que entendieran. O sea, Dios no quiere solamente dar a conocer una palabra. Él quiere darse a conocer a sí mismo, que nosotros los conozcamos a Él. Y Él quiere darse a entender. ¿Te imaginas hablar un padre con un hijo que no se entiendan? Es como que hablan dos idiomas separados, diferentes. Entonces, uno dice una cosa, el otro no entiende, el otro le responde, no entiende. Entonces, sería algo totalmente ilógico que eso sucediera. El Padre se quiere dar a conocer, a entender, para que nosotros, entendiendo, tomemos decisiones prácticas y concretas para que lo que escuchamos baje de acá al corazón, a la vida, y lo podamos poner en práctica. Si no, podemos escuchar toda una vida y no va a haber absolutamente nada. Por eso decimos que nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar o de comportarnos, de alguna manera, evidencia qué es lo que estamos entendiendo. ¿Sí? Porque alguien puede decir, no, yo entiendo todo, pero cuando yo veo su estilo de vida o las decisiones que toma o la forma en que tiene de hablar, me doy cuenta automáticamente que no está entendiendo todo. Y no hay problema en no entender. El problema está en querer decir que entiendo cuando no entiendo. ¿Sí? Lo importante es reconocer si algo no entiendo, pregunto. Creo que es lo lógico. ¿Sí? A mí me pasó muchas veces en la escuela que tenía mucha vergüenza y me costaba preguntar. Entonces, muchas veces sufría eso porque si yo levantaba la mano me parecía que me iba a exponer, no sé, me daba vergüenza. Y ahí el profesor hablaba y yo no entendía y hacía la carita, qué lindo, y no entendía. Por eso me llevé 4 materias en el primer año. ¿Sí? Pero después uno crece y aprende a preguntar. ¿Sí? Pero más que aprender a preguntar, aprendí a escuchar con atención. ¿Sí? Porque uno crece,
¿sí? Me acuerdo que ya después tuve que ir de noche a la escuela. Entonces, escuchaba con más atención porque no tenía tiempo ni para estudiar. Entonces, como escuché, entendí. Como atendí y escuché, entendí. Y por eso estuve primero en el cuadro de honor de la escuela. Ni yo lo podía creer. Porque no estudiaba, simplemente escuchaba con atención. Fue un trimestre nomás, después ya salí. En ese trimestre fui del cuadro de honor. Todavía. Es decir, tenés que ser el cuadro de honor del reino ahora. Escuchando y atendiendo. ¿Se comprende lo que quiso decir? Sí. Por eso no podemos cambiar la verdad por modelos humanos, naturales, sabiendo que esos modelos ya fracasaron. No podemos repetir modelos que ya sabemos que no funcionan. Pérdida de tiempo, pérdida de propósito, pérdida de vida, pérdida de un montón de desgaste, de un montón de cosas. Por eso dice la palabra, hay que pelear la buena batalla de la fe. Fe para activar todo lo que ya tenemos asignado por la obra de la cruz. Fe para creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aun cuando no tengo todo, aun cuando no entiendo todo. Creer en Dios no alcanza, creerle a Dios es la clave. Todo el mundo dice creer en Dios, el diablo cree y tiembla, pero creerle a Dios, creerle a lo que Dios dice y sujetarme a esa palabra es cuando verdaderamente yo le creo. Por eso hay una diferencia entre creer y la fe. La fe obviamente tiene que ver con creer, pero la fe está asignada a los hijos de Dios, porque la fe es Cristo. Si no conocemos a Cristo, nunca experimentamos la fe. Creemos, tenemos una intención, una fe natural, humana, que tiene que ver con cosas pasajeras y terrenales, pero realmente creer, lo que está asociado con la fe, es para los hijos de Dios. Dijimos, más gracias también, dice el apóstol, el cual nos lleva siempre en triunfo por medio de Cristo. Otra vez lo repite y luego lo amplía, y por medio de nosotros manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, el triunfo no tiene que ver para exaltarnos nosotros, sino para manifestar el olor fragante de su conocimiento. Que todos puedan conocer a Cristo. Que nos lleva siempre en triunfo no significa que nosotros no tengamos ninguna participación o responsabilidad. Sí, obviamente el mérito es la obra de la cruz y es por gracia y es por estar en Cristo. Pero una vez que estamos posicionados en Cristo, ahora es nuestra participación por causa de una asignación. Porque tenemos que crecer, porque tenemos que permanecer, porque tenemos que desarrollarnos en Cristo, edificarnos. Por eso la palabra nos habla de que somos colaboradores de Dios, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, todos tenemos una responsabilidad. ¿Se entiende? Todos tenemos una responsabilidad. A partir de que ya conocemos a Cristo, tenemos una responsabilidad. ¿Sí? Y está en nosotros ahora. El tema es que por mucho tiempo nosotros hablamos y hasta cantamos, Señor, renuévame, Señor, cámbiame. Y el Señor no me va a renovar y no me va a cambiar, porque la palabra dice que renovemos nuestro entendimiento. Renovaos. ¿Sí? Es mi responsabilidad renovar el entendimiento. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. Los cambios son nuestra responsabilidad. Si no, Dios estaría digitando nuestras vidas. Seríamos pequeños robots que estaríamos siendo digitados por la mano de Dios. Y eso no sería Dios, ni sería legítimo. Tenemos libertad para crecer o quedarnos como estamos. ¿Está bien ahí? Bien. Vamos a ver aspectos de un victorioso. ¿Sí?
es como un repaso. Estamos cerrando en este día este tema, aunque vamos a seguir hablando seguramente por mucho más de victoria, porque desde que conozco al Señor hace 46 años que hablamos de esto y no te cansás de hablar y de creer en que en Dios vivimos una vida de victoria, aunque haya tiempos de turbulencia, tiempos de crisis, tiempos de prueba, como le querramos llamar, y tenemos que estar firmes en Dios. Diga, firmes. Entonces, un victorioso, lo primero, un victorioso, una persona que vive con una mentalidad de victoria, es alguien que tiene actitud, alguien que tiene pensamientos de victoria, actitud victoriosa, una palabra victoriosa, habla siempre en victoria, o sea, no habla de manera negativa, habla de forma victoriosa, habla por la palabra, ¿sí? Entonces, un victorioso, le agregamos, es intencional, diga intencional. No hace cosas por casualidad o de rebote o por suerte, no. Diga, un victorioso es una persona intencional, que hace las cosas con intención, con un propósito definido, ¿sí? Sabe quién lo llamó, sabe a quién sirve, lo conoce, tuvo una experiencia real con su Dios y no solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. Entonces, alguien intencional es alguien que hace las cosas con un propósito, ¿sí? Definido. Entonces, todo lo que tiene un destino, todo lo que hace tiene un destino, un propósito, sabe que es por y para algo relacionado con su asignación. Y vamos a ver algunos ejemplos de los victoriosos intencionales. Los que actúan con intención para hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Vamos a ver un aspecto. El primer aspecto, vamos a ver el aspecto legal. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Diga legítimamente. O sea, moverse en legalidad es un tema innegociable para el reino de Dios. Alguien que es serio, habrá gente seria acá. Alguien que es serio sabe y entiende que debe hacer todo en la vida dentro de un marco de legalidad, ¿o no? En la escuela podemos hacer lo que queremos, en el trabajo podemos hacer lo que queremos, en la calle podemos hacer lo que queremos. Bien. Entonces, por consiguiente, en las cosas espirituales, muchísimo menos. Amén, gloria a Dios, aleluya, sí Señor. Todo debe hacerse dentro de un marco legal, o sea, respetando las consignas de dicha competencia. O sea, si hacemos el paralelismo entre una competencia y la vida real, ¿sí? Nadie que compite seriamente lo hace fuera de la ley. O sea, toda competencia tiene un reglamento y todos deben cumplir ese reglamento, ¿sí? Alguien puede hacer trampa, alguien puede evadir alguna cosa, pero tarde o temprano es descubierto y los que son descubiertos quedan descalificados. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender esto, porque muchas veces nosotros separamos lo espiritual de la vida, del resto de la vida, y no es así. Todo es parte de un todo. Nosotros somos 100% espirituales siempre. No somos espirituales un domingo o una reunión. No. Somos espirituales siempre. Y dentro de ese orden tenemos que saber que Dios es legal,
que Dios no avala ni respalda nada, pero nada que no esté dentro de su legalidad, dentro de su orden. Lo vinimos hablando esto, dentro de los diseños que Él estableció en todas las cosas. Creer que no importa cómo yo funcione o cómo yo lo haga, si respeto o no respeto las reglas, voy a recibir igual aprobación. Eso es ingenuidad. Eso es ser ingenuo, es creer algo irreal. No va a suceder. Por eso las cosas muchas veces no salen y decimos, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia? Es que no se trata de venir, se trata de ser la iglesia. Y la iglesia únicamente se mueve por legalidad. ¿Se entiende? Entonces, porque ni aún en el plano terrenal puede pasar eso. Porque en ningún trabajo yo hago lo que quiero, en ningún lugar yo voy a vivir como quiero. No. Yo tengo que respetar, si estoy en un trabajo tengo que respetar las consignas, si estoy en la escuela tengo que respetar la consigna, si estoy en la calle tengo que respetar las consignas. Yo no puedo hacer cualquier cosa. Entonces, mucho menos es creer que Dios tiene misericordia, que Dios me ama, que Dios me entiende. No. Dios te entiende que tenés que hacer las cosas como Dios dice. Eso es lo que entiende Dios. Que tenemos que hacer como Él dice. El tema es que nosotros venimos de una cultura de ¿cuál? ¿Sí? ¿Qué festejamos nosotros en el 86? ¡Tuc! El golcito con la mano, ¿no? Y nos creemos bárbaros por eso, nos creemos vivos. Entiendo que dentro del plano del juego puede pasar algunas cosas, pero no es así. O sea, no, el tema es que no es así. ¿Sí? En ese momento todos lo gritamos, pero después nos dimos cuenta que estamos gritando. ¿Sí? No es así. Pero eso no fue la culpa del que hizo. Es la cultura que está detrás de ese pensamiento. Que no importa cómo lo haga, con tal de que lo haga. ¿Sí? Que todos los caminos conducen a Roma. Que de todas maneras, bueno, con tal que se haga, lo hacemos como salga. No. ¿Te imaginas? Un cirujano. Y bueno, vamos a operar, que salga como salga. Abrí, que salga como salga. ¿Alguien se operaría con un... Vamos al dentista, abrí la boca, que salga lo que salga. No, va a sacar las buenas, va a dejar las malas. O sea, un mecánico, vamos a llevar un mecánico, que salga lo que salga. No, llévaselo a René. Alguien que sabe. Claro, va a llevar a René, que salga lo que salga. No. Si yo no llevo un auto, alguien que dice así, ¿cómo en lo espiritual yo voy a creer que vale todo? Que no importa lo que salga, total de que salga. Amados, la picardía criolla no funciona en el reino de Dios. La cultura celestial no tiene nada que ver con la cultura terrenal. O sea, la cultura del reino tiene cero cultura humana. Cero. ¿Se entiende? Cero. Entonces, ya lo venimos hablando, que todo fue bajo un diseño. Dios hizo todo con un diseño. Y hasta el dueño del diseño, Jesucristo mismo, se sujetó a lo dicho en su palabra, y Él mismo se sujetó a la voluntad del Padre, y Él mismo, dice la palabra, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, Él mismo, el dueño del diseño, se termina sujetando al mismo diseño que Él nos propone, para que entendamos que no es así nomás, que si Él se sujetó para hacer la voluntad del Padre, diciendo, nada de lo que yo vine a hacer es por mi propia voluntad, yo vine a hacer lo que al Padre le agradó. Vine a cumplir su voluntad, no la mía. O sea, se sujetó y se ajustó, respetando el diseño. ¿Para qué?
para darle validez y para darle legalidad eterna. Por eso dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra jamás va a pasar. Esa palabra es eterna. Porque Él le dio legalidad con su obediencia y hasta con su vida y su propia sangre, por lo que se estableció en la eternidad. Entonces, esta carrera la tenemos que correr siendo legales, diga legales, respetando la palabra de Dios, conociendo y entendiendo el diseño de Dios, porque nadie sale a correr, a competir sin conocer previamente las reglas. ¿Cómo competís si no sabes las reglas? ¿Cómo haces algo? No. Entonces tenemos que conocer, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad conocer. Correr para ganar, diga correr para ganar. Mentalidad victoriosa. 1 Corintios 9, 24 dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Signo de pregunta. ¿Pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Corran para ganar, corran para obtener. Ningún atleta, ningún deportista, siempre siguiendo el paralelismo desde una competencia al plano de la vida. Ningún atleta, ningún competidor se prepara o se entrena, se sacrifica y se esfuerza para perder. ¿Alguien conoce? Alguien que se entrena, que se levanta a las 5 de la mañana, sale a correr, luego va al gimnasio, dice, no, me preparo porque el domingo pierdo. No tiene sentido, no tiene lógica. Nadie hace eso. Todo el que seriamente se prepara para ganar. Después dirá, si gana o se pierde es otra cosa. Pero el entrenamiento, la mentalidad está, diga, para ganar. Diga, vamos a ganar. Entonces, no importa después cómo sale. Puedes haber quién lo gana o no. Hay gente que solamente le gusta participar, pero son los menos. Pero cuando hay una competencia, la intención es ganar. ¿Sí? Todos corren significa que todos están en las mismas condiciones, preparados. De todos de manera intencional se entrenaron para competir y para ganar. Ayer, en un ratito tomamos unos mates temprano y vimos una carrera de ciclismo. Interesante. Qué estado físico, mamita. 4 horas y media creo pedaleando. Claro, salió todo el pelotón y nosotros justo enganchamos los últimos 5 kilómetros, donde ya los más entrenados, los más capacitados, los más experimentados se fueron separando del pelotón. Que los que arrancaron primero ya no estaban primero, fueron quedando. Pero los que realmente se entrenaron fue un grupito de 6 que se apartó adelante. Esos 6, o sea, el locutor decía, yo sé que dentro de estos 6 uno va a ganar. Porque estos se separaron como a 5 minutos del resto, un montón. Pero en el último, cuando dijeron el último kilómetro, que faltaba el cartel que decía último kilómetro, hubo uno que se disparó y le sacó ventaja, pero... Y digo, la carrera, mira vos, la intencionalidad, porque la meta final estaba, valga la redundancia, al final de una subida. Entonces los últimos metros fueron que los tipos se pararon, bueno, te parás arriba de los pedales y le dio, pero el que llegó primero fue el que se separó y que ganó, ¿no? Entonces, ahí uno ve la intención, se preparan para ganar, no llegan por casualidad. Después el resto vino. Y me acuerdo que enfocaban a los últimos que venían entre ellos charlando, porque ya sabían que no tenían posibilidad. Ya venían relajados ahí charlando entre ellos. Pero los que estaban adelante estaban enfocados. ¿Por qué? Porque se entrenaron para ganar. Amén. Nosotros queremos tener victoria en el reino, pero no nos entrenamos.
Tenemos entrenamiento espiritual, ¿sí? Leer la palabra, orar, adorar, tiempos de intimidad, sí, las reuniones, escuchar la palabra. Hoy tenemos los medios para volverla a escuchar por YouTube. O sea, tenemos todo, por Spotify también, ¿sí? Si no lo hacemos simplemente es porque no lo queremos hacer. Y es nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, todos corren para ganar. Significa también que a pesar de saber que uno solo lleva la recompensa, igual compito. Pues no, si al final si llevo uno solo premio, ¿para qué voy a competir? No, todos se preparan y se esfuerzan porque quieren ser primero, ¿sí? A pesar de que hay muchos compitiendo, de todas maneras, todos participan y hacen el esfuerzo para conseguir el premio mayor. Por eso, como dijimos, en la vida la competencia no es contra otros, es contra nosotros mismos. Así que si vamos a participar del reino, de las cosas del reino, hagámoslo para ganar, pero no a otros, porque no tengo que ganarle a nadie. Sí, me tengo que superar a mí mismo, tengo que ser mejor que ayer, pero mañana tengo que ser mejor que hoy. ¿Se entendió? Bien. En la vida de la fe hay que luchar, porque no es una carrera de tiempo, sino de resistencia, de permanecer y de perseverar. Diga resistencia. ¿Sí? Tercer aspecto, enfocado. Diga enfocado. Filipenses 3:12 dice, en la NBI, Nueva Traducción Viviente, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, dijo el apóstol Pablo, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Diga Cristo Jesús. O sea, acá vemos el apóstol Pablo diciendo, no lo alcancé, todavía no logré la perfección, todavía tengo cosas que pulir en mi vida, todavía tengo cosas que no son buenas. No soy perfecto, no lo logré todavía, pero una cosa hago. Entonces, cuando uno entiende el enfoque, no es que ya me superé, no es que ya soy bárbaro, no es que ya lo tengo todo claro, no lo alcancé todo, no lo tengo todo claro, pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas hace? ¿Cuántas? Una. ¿Y cuál es esa? Mirar para adelante. Diga, mirar para adelante. Entonces, acá vemos claramente, en primer lugar, que es personal. Dice, yo no lo alcancé. Todavía yo no lo alcancé. Pero aunque no lo alcancé, prosigo. A pesar del desánimo, a pesar de las dudas, a pesar de un montón de cosas, sigo para ver si lo logro alcanzar. ¿Sí? Permanecer en la pista es parte de la legalidad. ¿Sí? Si alguien compite, tiene que hacerlo dentro del reglamento. El reglamento dice que hay un espacio que se tiene que cumplir dentro de ese espacio. Entonces, la pista es parte de la legalidad, de una competencia. Entonces, mantener el enfoque significa que estoy corriendo en el camino correcto, a pesar de. Nadie puede retroceder, nadie puede acortar camino, nadie puede saltar los procesos u obstáculos. Hay que permanecer firmes, corriendo el camino correcto, la senda correcta. Entonces, un victorioso se mantiene concentrado, enfocado, direccionado. Todo competidor ha tenido derrotas.
Todos han perdido alguna vez, pero para seguir creciendo y ser competitivo, necesitan liberarse de los fracasos del pasado y enfocarse para seguir entrenándose para ver si lo logran la próxima vez. Esto pasa mucho en los tenistas. El tenis es un deporte muy personal donde al jugar solo hay muchos que se deprimen, hay muchos que emocionalmente se caen y les cuesta levantarse de una derrota. Pero los que más entrenados estén en esto, en dar vuelta a la página y decir, bueno, fallé, perdí, me preparo para la próxima y me entreno más aún para ver si logro ganar. De eso se trata la vida, no de no haber perdido. Por eso dice, olvido el pasado. Diga, olvido el pasado. Es fundamental, es necesario. ¿Sí? No hay forma de ser competitivo mirando para atrás. ¿Se imaginan un corredor que esté corriendo y mirando para atrás todo el tiempo? Nadie lo hace. Están enfocados en correr la carrera. En Dios exactamente lo mismo. Por eso dice, yo me desprendo del pasado. ¿Sí? No puede ser que personas que pasan años escuchando mensajes todavía, no, lo que pasa es que me cuesta perdonar. No, papá, no. ¿Cómo te va a costar perdonar? En la nueva naturaleza ni cuesta perdonar, ni cuesta amar. No cuesta. Porque tengo la naturaleza de Cristo. Si me cuesta amar y me cuesta perdonar, todavía estoy viviendo en la carne. Porque me cuesta. No, acá no se trata de que me cuesta o no me cuesta. Yo tengo que liberarme porque es un tema de naturaleza. No es por mí, es por el reino. ¿Se entiende? ¿Amén o no amén? Fijar la mirada en el objetivo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra versión dice, al campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. No corremos por beneficios temporales, aunque los podamos tener, sino por lo eterno, con mentalidad de generaciones. Diga, peleo con mentalidad de generaciones. ¿Sí? No lo alcancé, pero sigo. Perdí, pero sigo. ¿Sí? Me levanto y sigo, porque no es una cuestión mía. No es lo que yo creo, no es lo que a mí... No. Nosotros no somos los protagonistas. Somos las herramientas que Dios necesita usar. Punto. Por eso olvido el pasado. Fallé, olvido el pasado. Punto, ya está. Si Él me perdonó, listo. O sea, el tema no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y lo que Él dijo se cumple, punto. Cuarto, propósito. 1 Corintios 9:25 dice, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Wow. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. ¡Wow! Es imposible ser competentes en el reino cuando estamos siendo afectados o permitimos que cosas externas nos afecten, para que no podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Por eso, acá hay una decisión personal. El que se prepara para competir en un deporte, deja. Es una decisión personal. Dejo lo que me pueda perjudicar. Amados, nadie nos va a obligar a hacer o dejar de hacer. Nadie. Está en nuestra decisión, nuestra voluntad. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros lo hacemos por esta voluntad, está todo bien. ¿Sí? Por eso
No podemos permitir que algo nos afecte si queremos correr esta carrera espiritual en victoria. Si yo quiero tener el respaldo de Dios sobre mi vida y mis generaciones, porque tampoco termina conmigo, son mis generaciones, los hijos de mis hijos y así sucesivamente. Entonces, no podemos permitir que algo que no viene de Dios nos afecte. Tenemos que tener la autoridad, y la tenemos en Cristo, para tomar decisiones. También tenemos la sabiduría en Cristo para tomar buenas decisiones y efectivas. Dejar de hacer implica decisiones personales, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguno. ¿Sí? Aunque tengo la libertad para escoger lo que sea y hacer lo que quiera, elijo lo mejor, porque en la vida lo hacemos así, ¿o no? ¿Quién en la vida escoge lo peor? Vamos a un cine, ¿qué buscamos? El mejor lugar. O sea, en cualquier cosa queremos lo mejor, ¿o no? Muchos hacen esfuerzos personales y aún afectan a la familia o los seres cercanos. No están, se pierden momentos, celebraciones, tiempo en familia, por un premio o por dinero, o por algo personal. Es válido cuando una competencia se transforma en una profesión, ya distinto, pero la mayoría lo hace por hobby. Y está bien, siempre y cuando no afecte mi crecimiento espiritual. Porque todo lo que afecta a mi crecimiento espiritual no está bueno, aunque me guste. Uno escucha, el otro día estaba también escuchando un reportaje de varios corredores, pero uno que decía puntualmente, desde chico, está corriendo en la Fórmula 1 ahora, pero dice, desde chico, desde los 10 años, yo sabía que iba a correr en Fórmula 1. Entonces me entrené, hablé con mis padres, y a partir de ese momento tuve un entrenamiento muy fuerte. Entonces, me perdí de estar muchos momentos en familia, me perdí los viajes de egresado, me perdí un montón de fiestas en la escuela, me perdí un montón de cumpleaños con mis amigos porque estuve abocado a una profesión. Eso ya es distinto. ¿Sí? Entonces tuvieron que dejar un montón de cosas, ¿sí? Se privaron de un montón de cosas para lograr otras. ¿Sí? Entonces, si alguien sacrifica algo por una profesión, ¿cuánto más en Cristo? ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros si por el Señor tengo que renunciar a algo? O tengo que dejar lo que no me sirve. Lo tengo que hacer. Porque no es una cuestión de gustos personales. Es saber qué es lo que me beneficia para mi crecimiento, para mi desarrollo espiritual. En Cristo lo hacemos para lograr un premio que dura para siempre, dice la palabra. Hacer las cosas por propósito, no por sentimiento o por emoción. Por eso dice en otra oportunidad, en otra versión, yo no doy golpes al aire. No corro a la aventura, no corro así nomás, ni doy golpes al aire. No hago las cosas por hacer, sino las hago con un sentido, con una dirección, con un propósito. Diga, con propósito. Entonces nuestra vida debe ser vivida en base a un propósito. Esto lo tenemos que entender, amados. Porque si no vamos a dar vuelta en el desierto, vamos a dar vuelta y no vamos a llegar a ningún lado. Es dar vueltas y vueltas sin lograr nada. No. Trabajemos por propósito. Y hay un solo propósito, el eterno, el de Dios. Todos fuimos llamados a ser parte de ese diseño y de ese propósito eterno. Y dentro de ese propósito, cada uno de nosotros tiene una asignación. Amén. Ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Romanos 12:3 dice, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de los que realmente son. Otra versión dice, no se crean mejor que los demás.
Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. ¿Sí? Ser coherentes en la forma de pensar de nosotros mismos. ¿Sí? Un competidor ya perdió cuando subestimó a sus compañeros. La forma soberbia y arrogante de creernos mejores que los demás es el principio del fin. Porque Dios resiste a los soberbios. Tener una sana postura de lo que somos, de nuestras capacidades y limitaciones, es la forma de entrenar para competir. Sé hasta dónde puedo, sé qué es lo que puedo dar y me preparo para eso. Pero sin subestimar a nadie. No estamos en esta competencia para ser mejores o por ser mejores. Dios nos llamó a esta competencia por su gracia, por su misericordia, porque estábamos excluidos, sin posibilidad alguna. Pero nos alcanzó, nos salvó y posicionó en su propósito eterno. Por eso la palabra dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. ¿Por qué? Porque todos tenemos un lugar y una función que ejecutar. Nada está en el cuerpo de adorno. Los adornos, ¿qué son? Externos. Pueden estar o no. Un anillo, un arito, puede estar o no. Pero eso es externo. Lo que está en el cuerpo funciona. Nada está en el cuerpo por estar. No. Está en el cuerpo porque funciona. Amén. Características del vencedor, estamos hablando. Humildad, diga humildad. Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¡Wow! No hagan nada por orgullo, o por vanagloria, o por pelear, o por sobresalir. No. No solo es hacer, sino la motivación con la que hacemos las cosas. Por eso dice la Biblia, hasta que todos lleguemos. No se trata de que yo sobresalga. No se trata de que yo sea el mejor. Se trata de que todos lleguemos. Amados, Dios mira y pesa nuestros corazones. No se trata de hacer cosas. ¿Está bueno hacerlas? Claro que está bueno hacerlas. Pero de cualquier manera no sirve. No sirve. Antes de esta vi muchas donde los demás seguían corriendo. Pero siempre hubo alguien que le interesó no llegar él, sino ayudar a un amigo a llegar, a un compañero, aunque quizás lo desconozcan, quizás no sean amigos. Pero la intención es, vamos, hiciste todo el esfuerzo, te falta el último metro, los últimos metros, los últimos 100 metros, vamos juntos. Vamos a cruzar juntos la barrera final, vamos a llegar juntos. No importa en qué puesto. Porque eso es irrelevante, amados. Lo importante es llegar. Y cuanto más si lo hacemos ayudando a otros a llegar. De eso se trata el reino de Dios. Por eso hubo alguien que dio su vida para que muchos lleguemos. En realidad para que todos. Él quiere que todos lleguemos. Por eso Dios no es emocional. A Dios no lo vamos a conmover emocionalmente. Dios es espíritu. Él es espiritual. Ni con nuestras lágrimas, ni con nuestra cara de pobrecito, ni dando lástima. No. El corazón. Porque el orgullo y la arrogancia no está en algunos. Está en el corazón de muchas personas, lamentablemente.
A Dios no le impresiona lo que hagamos, sino cómo lo hagamos. Le conmueve el corazón la actitud de humildad que podamos tener. Hemos conocido historias, muchísimas historias, a lo largo de tantos años, donde en países donde es difícil predicar el Evangelio, personas que compartían y decían, ellos de la porción que le daban de arroz, ellos separaban una parte para dársela a alguien que no tuviese. Tenían una sola porción, pero de esa porción ellos apartaban para darle a otros que no tuviese. Entonces, el corazón se manifiesta de esa manera, ¿sí? Alguien que está en una competencia, pero que no se olvida de ser generoso, del compañerismo, de la amistad verdadera, de su entorno, de la familia de la fe. Es alguien que aunque no logre fama, siempre será recordado. Por eso la forma correcta dice, tengan la mente de Cristo. ¿Sí? Otra versión dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero amados, quiero ir finalizando. Viendo lo que compartimos el domingo pasado, la Biblia advierte que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Diga tiempos peligrosos. Donde mucha gente van a abandonar la fe, lo vimos la semana pasada. ¿Sí? El mismo Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque el próximo paso ahora es su venida. Él vuelve a buscar a su iglesia para reunirla con Él en la eternidad, ¿sí? En ámbitos eternos. Entonces, es importante saber que tengo que estar preparado para ese momento. Pero cuando Él venga, ya no va a venir como lo vimos venir ahora, como el pastor, el buen pastor, el que cuida las ovejas. No. Viene gobernante, ¿sí? Viene con una posición de gobierno para traer juicios sobre toda la tierra. Entonces, es tremendo. Pero la iglesia va a ser sacada del medio. ¿Sí? Por eso dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? Entonces, saber que en los últimos tiempos la fe iba a sufrir. Por eso dice que muchos apostatarán, muchos van a renunciar a la fe. ¿Por qué? Por causa de la presión, por causa de la persecución, por lo que sea. Pero esto lo estamos viviendo desde la iglesia primitiva, o sea, de la iglesia en su primer siglo. ¿Sí? Ellos padecieron persecución y un montón de cosas, padecieron por causa del nombre del Señor y se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Por esta promesa, porque el Señor viene a buscar a su iglesia. Entonces, ¿cuál era la forma de resistir hasta el fin? Pero hay una referencia final que yo quiero que la veamos juntos. Diga referencia final. Que está puntualmente en el libro de Apocalipsis. No me quiero meter en todo, pero vamos a hacer un pantallazo donde se le escribe, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, se le escribe a 7 comunidades cristianas, ¿sí? 7 iglesias o 7 comunidades cristianas que estaban ubicadas en 7 provincias que en ese momento eran parte de Asia, era una provincia romana, pero en Asia. Hoy todo eso es parte de Turquía. Dice que también en estas 7 comunidades, o llamadas 7 iglesias, en la Reina Valera, es también la representación de diferentes períodos de la iglesia desde los tiempos de Pablo hasta su venida.
7 periodos de procesos que pueden ser parte de la iglesia y que son interesantes de ver, ¿sí? En todas ellas hay algunas cosas que se repiten, que son las mismas, marcan un detalle, tienen cosas en común, como por ejemplo, comienza hablando el ángel de la iglesia, ¿sí? También se repite el que tiene oídos para oír, que oiga. Y también dice el que venciere, diga el que venciere. Entonces me quiero abocar a eso, el que venciere. El que venciere, ¿sí? El que fuere fiel hasta el fin. Por acá no se trata de ser fiel una reunión, una semana, un mes, no. Acá estamos en un proyecto eterno, amados. Acá no hay jubilación, no hay nada, así que olvídate. Hasta acá llego, no, ¿qué hasta acá? Hasta acá no, hasta que el Señor nos lleve, vamos a estar al pie del cañón, ¿o no? Muchos escritores y autores también coinciden en que las 7 iglesias o las 7 comunidades también hace referencia a los 7 pactos que existieron en la Biblia. Si uno los mira detenidamente, coincide también en ese aspecto. Y nosotros podríamos estar viviendo entonces en el último pacto, en el periodo de la iglesia de Laodicea. Diga Laodicea. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver esto. ¿Por qué digo esto? Porque en esta carta se resalta la tibieza. Por eso el nombre del título del mensaje es Los victoriosos, o el victorioso no es tibio. ¿Sí? Porque hace referencia puntualmente a la tibieza, ¿sí?, de la fe. Característica que el apóstol Pablo escribe en todas sus cartas, y aún Pedro también las resalta, ¿sí?, que lo que tenemos que cuidar hasta el fin, ¿qué es? La fe. Como dijimos la semana pasada, Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y alguien que pasó, ¿sí? Procesos de verdad. Procesos de verdad. Cuando te meten preso, te matan a palo por ser cristiano. Y en medio de la cárcel te ponen a adorar. Eso es ser cristiano. Hay una estirpe, o sea, ellos marcaron, nos pusieron una vara muy alta. La vara fue alta, ¿eh? Ellos literalmente dieron su vida por lo que creyeron. Y sabían que era para las próximas generaciones también. Por eso había que dejar un legado. Y sus vidas marcaron, su sangre marcó. ¿Sí? Entonces, en la última carta, en la carta de la Odisea, lo que se resalta es la tibieza de la fe. Característica que, insisto, el apóstol Pablo recalcó. El gran peligro que enfrentamos en los últimos tiempos. La tibieza también significa creer a medias, obedecer a medias, compromiso a medias. Y las medias son para los pies. Muy bien. Dios no está a medias. Dios lo dio todo. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea a medias no funciona. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Nada de lo que tiene que ver a medias es aprobado por Dios. Pero veamos algunos aspectos. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, lo que se resalta es que ha dejado su primer amor. La iglesia de Esmirna, la iglesia que sufriría persecución. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. La iglesia de Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. La iglesia de Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. Y la de la Odisea es la iglesia con una fe tibia. Entonces, el peligro de nuestros días es que nuestra fe se vuelva tibia. Y una fe tibia significa creer a medias.
obedecer a medias, compromiso a medias. Y todo eso es algo humano, porque Dios lo dio todo. Nada es a medias para Dios. Entonces yo no le puedo venir a Dios con algo a medias, porque no entiende ese lenguaje. No hay un diseño de a medias. ¿Sí? Por eso dice, escribe el ángel, veamos un poquito, Apocalipsis 3:14, dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice esto, yo conozco tus obras. O sea, ¿a Dios le podemos engañar? ¿Él sabe lo que hacemos o no hacemos? ¿Sí o no? Obviamente. Y sabe cómo lo hacemos y sabe cómo no lo hacemos. Él sabe todo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, definido. Decía que está al lado, definido. Amados, son tiempos donde tenemos que definirnos, porque se nos va la vida. O sea, no es, nosotros decimos, bueno, mañana, el mes que viene, el año que viene. ¿Alguien tiene comprado el mañana? No. ¿Alguien sabe qué va a pasar dentro de una hora? Entonces, ¿por qué hacemos planes pensando de que mañana, algún momento, cuando pueda? No. Conozco tus obras, que ni eres frío. Ojalá estuvieses definido. Porque el frío puede cambiar. El caliente habla de fogoso, de wow, de estar ahí con toda la polenta. Pero el frío, algo que tiene que ver con indiferencia, con mediocridad. Las obras pueden ser muy bonitas, pero si las hacemos en base a la mediocridad, que no eres ni frío ni caliente, no sirve. Eso no conmueve a Dios. Ojalá estuvieses definido en una postura, en una o en otra. Por eso lo importante es definir posturas. ¿De qué lado estamos? Pero fíjate lo que dice el verso 16. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca, dice Dios. ¡Wow! Y ahí nos damos cuenta de que Dios habla en serio. ¿Sí? Que a Dios le repugna una actitud mediocre. Fe mediocre. Acciones mediocres. Obediencias mediocres. No. ¿Quién te contrata para que seas un empleado mediocre? A ver, mi amor, no importa, sos mediocre, no importa. Te vamos a pagar el doble. ¿Así es? ¿Así funciona? La tibieza está relacionada con la mediocridad, con la indiferencia, con la postura que me da lo mismo. Sin darnos cuenta que los únicos perjudicados somos nosotros. Como en cualquier orden de la vida, amados, la mediocridad nos sirve. ¿Qué médico? ¿Han conocido a un médico mediocre? Puede ser la forma de actuar, de atender, o qué sé yo. Pero por lo general un médico sabe. ¿Sí? O nadie logra una carrera haciendo las cosas mediocremente. ¿Quién gana una carrera siendo mediocre? ¿Quién logra algo importante siendo mediocre? Nadie. ¿Sí? En la vida, nadie va a la escuela a ser mediocre y va a pasar de año. No. El que es mediocre no va a pasar, le va a costar. Si no cambia la mente. Por eso, sin darnos cuenta, somos los únicos perjudicados, porque en el orden de la vida, trabajo, escuela, relaciones, ¿sí? En las relaciones, una amistad a medias, una relación de esposos a media, ¿sirve eso? ¿Un noviazgo a media? ¿Sirve? Claro. Se entiende que vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿o no?
Claro, así funciona. Que después podamos tener nuestras limitaciones, pero bueno, eso ya pasa por otro lado. Pero doy lo mejor de mí. ¿Se entiende? Todo, o sea, no funciona en ningún lado y mucho menos en el reino y mucho menos en una competencia, ¿sí? Mucho menos. Pero también la tibieza está relacionada con cobardía, con temor, con duda, con incredulidad, ¿sí? Un tibio es alguien que no tiene compromiso con nada ni con nadie, ¿sí? Todo es a medias, entonces, y nadie, no es una forma de vida mediocre, no es interesante, no es importante. Creer a medias, obedecer a medias, en ninguna parte funciona. Vomitar significa expulsar del cuerpo aquello que nos afecta, ya sea por contaminación o por cualquier otro aspecto, un mal funcionamiento orgánico, algo que el cuerpo no lo tolera y lo termina vomitando. ¿Sí? Porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, está diciendo de otra manera, Dios, yo no tengo relación. Yo no comparto con gente mediocre. O sea, ¿te imaginas que Dios lo hizo todo perfecto, lo dio todo lo mejor, dio a su Hijo lo mejor, salvación eterna, todo maravilloso, y que nosotros le hagamos planteos mediocres? No, eso es no conocerlo a Él. Por eso cuando nosotros le conocemos, sabemos que tenemos que dar lo mejor, menos nos sirve. ¿Sí o no? Damos lo mejor. ¿Sí? Por eso cada uno tendrá el talento de administrar 10, otros 5, otros 2. No importa. Pero dentro de eso, algunos vamos a agarrar. Si tengo capacidad para 2, multiplicaré 2. Si tengo capacidad para 1, bueno, multiplicaré 1, pero voy a dar lo mejor para multiplicar ese 1. ¿Se entiende o no? Pero dar lo mejor. Fíjate lo que dice. Tú dices, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, ¿y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¡Wow! Fíjate las dos posiciones. La forma de ver la vida tan diferente es la de un hombre, de una comunidad, de una iglesia y de Dios. Tú dices, yo soy rico. Concepto tan distorsionado, tan diferente. Tú dices, pero yo digo, dice Dios. Pues yo te conozco de verdad. Vos decís, vos te creés, pero yo te digo, tu realidad es esta. La Odisea era era una ciudad muy pujante económicamente, muy pujante. Comerciaban mucho, había mucho movimiento de plata en esa ciudad. Y sin duda algunas, eso había afectado el normal funcionamiento de esa comunidad. Se creía que porque tenía cierta seguridad económica, se creían los superados. Por eso dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí? Otra versión dice, no necesito nada de nadie. Ajá. ¿Así funciona? No. Concepto equivocado. Por eso Dios confronta y desnuda una comunidad que cree que está superada, que se cree superior, que tiene que ver con lo que veníamos hablando, que nadie se crea superior o mejor que los demás. Por eso el concepto de nuestra realidad puede ser muy distinto a lo que lo ve Dios en realidad. Por eso necesitamos equilibrio, ser sobrios, ser humildes. Dios le denuncia su real estado y le dice, yo conozco tu verdadera condición.
¿Cómo era la condición? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Otra versión dice, tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que quiero, no necesito nada de nadie. Pero Dios le dice, eres pobre. Porque la pobreza no está con cuánto uno tiene, sino cuánto uno es. Lo que uno es, ¿sí? Habla de la riqueza del ser humano, de lo que uno es, no de lo que uno tiene. Seguimos. 3:18 dice, por tanto, qué bueno que Dios siempre tiene un llamado de atención, un consejo, una palabra, una dirección. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuánto vale el consejo de Dios? ¿Cuánto vale un consejo de Dios? No hay dinero que pueda pagar un consejo de Dios. Ante la condición tibia, mediocre de esta comunidad, les da un consejo. Ya que decís que tenés plata, comprá de mí oro refinado. Pero ¿qué está queriendo decir? ¿A qué se refiere comprar de Dios oro refinado? ¿Sí? Otra versión o en otro aspecto de la Biblia dice, echa mano de los recursos eternos, echa mano de la vida eterna. ¿Sí? Nosotros tenemos acceso a la riqueza de Dios, pero correctamente. Las cosas que ya tenemos a disposición. Que compres una acción definida con propósito, una acción intencional. Tomar los recursos eternos que tenemos a disposición. Oro refinado en fuego significa activar, fortalecer y dimensionar la fe. Según Pedro, más hermosa que el oro. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, para Dios la fe, tu fe y mi fe, es mucho más precioso que el oro. ¿Sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que tu fe sea un sinónimo de dar gracias, dar alabanza, de agradecer, de honrar, ¿sí? La fe que tú tengas. Por eso, que compres oro refinado, que fortalezcas tu fe, ¿sí? Que eleves tu dimensión de fe porque tenemos la posibilidad en Cristo. Vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Las acciones justas, legales, no de cualquier obra, sino la que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gente de propósito. Por eso dice Apocalipsis 19:8, dice, a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice entre paréntesis, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Amados, todo esto puede parecer muy engorroso, pero cuando uno lo aplica en la práctica es sencillo. Cuando uno piensa en generaciones es sencillo. Hoy el sistema está colapsado. El mundo se cae a pedazos. Guerras, contaminaciones, esto, aquello. Amados, toda una cosa que, si usted ve un ratito el noticiero, 10 minutos, se va a dar cuenta que estamos parados sobre una mina. Obviamente explota. ¿Sí? Salvo porque el Señor está y que entendemos el propósito, tenemos la tranquilidad y la paz de saber que aunque todo eso que se está gestando es parte de algo que se va a manifestar. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos
Vendrán guerras, rumores de guerras, terremotos, crisis, esto, aquello. O sea, todo esto ya está escrito. Lo que está pasando ya está escrito. Y lo que va a pasar ya está escrito. Dice, y colirio para que veas. El colirio era un ungüento que se pasaban en los ojos para tener mayor visión. Y el colirio tiene que ver con eso, para que veas. Está relacionado con la visión, con la capacidad de ver, pero no de ver naturalmente, de ver lo que Dios quiere que veamos, de ver lo que Dios está haciendo, de ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Está relacionado con la iluminación, con la revelación. Y la iluminación o la revelación no es algo nuevo, es algo que siempre estuvo y que ahora lo entiendo. ¿Se entiende? O sea, no es algo nuevo. Por eso amamos, ¿sí?, la palabra y meternos en la palabra y saber que en ella hay una profundidad, una riqueza maravillosa, mucho más de lo que podemos pensar. Porque fíjate lo que dice Mateo 13:13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, Jesús dijo esto, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Si el Señor no nos da la revelación nos la da un hombre, la da Dios, y Dios se la da a aquellos que están hambrientos y sedientos, aquellos que son capaces de renunciar al pasado, como dijo Pablo, me libero del pasado, dejo mi pasado atrás, me extiendo a lo que está delante porque entiendo que hay un propósito. No se trata de mí, se trata del propósito eterno que es superior a mí. Y por último dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, reprende significa que convence y castigo significa disciplina. Por eso dice otra versión, arrepiéntete de tu indiferencia. ¡Wow! Arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Se ha usado este texto para evangelizar. ¿Sí? Está todo bien. Pero en realidad el contexto es que le está hablando a una iglesia que quiere funcionar como tal, pero Dios no está ahí. ¿Saben cuánto hoy pasa lo mismo? ¿Sabes cuánto Dios está diciendo, che, déjenme entrar? Ustedes cantan, adoran, predican, pero yo no estoy ahí. Pura emoción. Pura emoción. Y amado, quien fue parte de eso años atrás, pero que fuimos confrontados, que nos tuvimos que arrepentir de eso, de habernos conformado y empezar a buscar seriamente cuál es el diseño y empezar a hablar seriamente de lo que es el diseño y vivir de acuerdo a ese diseño. Amados, claro, parecemos sapo de otro charco. ¿Por qué? Porque es mejor seguir con lo mismo. Sigamos como siempre fuimos. Hablemos siempre de lo mismo, aunque no funcione. Porque la iglesia se está, en algún aspecto se está disminuyendo. ¿Por qué? En cuanto a la efectividad, no en cuanto al número. Porque una congregación multitudinaria no nos asegura efectividad. Dios no está evaluando a ver cuántas personas hay. ¿Se piensan que Dios evalúa el éxito de algo por las personas? Pregunto. Pregúntense ustedes mismos con el más común de los sentidos, con el sentido común. ¿Sí? Que algo sea multitudinario, ¿eso es bueno? ¿Eso es efectivo? ¿Está dentro del propósito? Puede que sí o puede que no.
pero no es la medida en que Dios utiliza. En ningún momento Dios dice, si son muchos, yo estoy ahí. No, no. Por eso dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, yo estoy ahí. Si se ponen de acuerdo en mi nombre. ¿Podemos ser una multitud en su nombre? Sí. Pero una multitud no garantiza por sí mismo el éxito de algo. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero estar ahí, yo quiero tener comunión con ustedes. Lo interesante es que Dios está haciendo la primer parte. O sea, Dios pidiendo entrar a su iglesia. Una locura. Perdón, a los que dicen ser su iglesia, pero que si alguno abre la puerta, yo entraré. No está hablando de la comunidad, ya le habla de forma personal. Si alguno, yo voy a estar con él. Está llamando a una comunión profunda y personal. Y por último dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La palabra dice que fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esta obra ya está completa. ¿Sí? Por eso tiene que ver con el sentido de la iglesia del último tiempo. La realidad de Cristo ya se cumplió y en el mundo espiritual ya estamos sentados con Cristo. Los victoriosos o victoriosas son gente de fe, le creen a Dios y se mueven en la legalidad de su palabra y no son tibios. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va. ¿Qué dice? Va creciendo. La fe, diga, va creciendo. Damos gracias a Dios por ustedes, hermanos. Como es digno, porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Van creciendo en fe, por lo tanto o consiguiente van creciendo ¿qué? En amor. Los unos para con los otros. Primera de Timoteo 4:12, el apóstol le habla a Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Qué le dice? Sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y por último, ya termino, Filemón 1:4 dice, Filemón 1:4, el único capítulo que tiene Filemón, uno solo. Filemón 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. La fe que tienes para el Señor y para todos los santos. Pero fíjate lo que dice el verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Fe para creer, la fe para participar, la fe eficaz que participa en el conocimiento. O sea, la fe me hace ir al conocimiento de todo el bien que ya está en nosotros por medio de Cristo. Esa es la verdadera fe. La que me lleva a conocer lo que ya tengo en Cristo, lo que ya soy en Cristo. Amados, es importante
que nosotros tomemos decisiones. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros oímos la palabra, se activa nuestro oído espiritual para poder entender, conocer, para que sepamos, para que nuestra fe sea una fe eficaz, una fe que nos lleve al conocimiento de lo que ya tenemos y somos en Cristo Jesús. La fe no es un elemento más. La fe no es para que yo sea religioso. La fe no es para que yo sea evangélico, católico, no sé, cualquiera religión, no importa. La fe no es para ser religioso. La fe es para desarrollar el potencial de una vida que nos fue entregada en Cristo Jesús. Él nos dio todo para que podamos ser efectivos en el cumplimiento de su propósito, para que podamos cumplir la tarea que tenemos asignada. Fe para creer que ya lo tenemos todo en Cristo. Fe para creer que ya en Él estamos completos. Fe para creer que en Él hay plenitud, que en Él fuimos enriquecidos, que en Él lo tenemos todo, que en Él todo se cumplió y ahora lo tenemos que aprovechar, ahora lo tenemos que difundir, manifestar, compartir con otros. Por eso tenemos el mensaje de la reconciliación, para que reconciliemos el mundo con Él. Oh, gloria al nombre de Jesús. Corre la carrera que tenés por delante. Pero una cosa hago, olvidándome del pasado, olvidando lo que queda atrás, olvidando del pasado, me extiendo a lo que está delante. Yo te pregunto, hace muy poquito que terminamos un año, estamos comenzando el próximo, ya estamos terminando casi el segundo mes del 2025. Pero si hacemos un repaso, ¿a cuántos ayudamos a crecer el año pasado? ¿A cuántos ayudaste a que les vaya un poquito mejor? A que le crean a Dios. Cuando yo vi esta carrera, me venían un montón de cosas en la cabeza. La humildad del corredor que dejó de lado su propia competencia solamente para ayudar a un compañero de batalla. Alguien que resignó, quizás se había preparado y entrenado para lograr una buena marca, sin embargo, se determinó en ayudar a su compañero. Qué interesante, amados. El ejemplo de humildad que Cristo mismo dejó todo. Por eso dice Filipenses, que tengamos todo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo semejante a los hombres, y llegando a la condición de siervo, y se humilló hasta lo último. Amados, si nosotros no entendemos que el Evangelio se trata de esto, que la verdadera competencia no está en que yo logre llegar primero o ser superior o mejor que otros, sino cuando hacemos lo que Él dice,
Y Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que les he mandado. No inventen nada, enseñen lo que ya les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin.